El aire quedó inmóvil sobre la plataforma. Y entonces el cielo se abrió. Aquel 28 de enero de 1986, millones de personas vieron algo que jamás debieron ver en directo. El transbordador Challenger acababa de dejar la torre cuando una llama extraña lo envolvió, y en un instante la nave dejó de ser una nave. Se partió en el aire. Se deshizo ante las cámaras. Y lo peor no fue el fuego. Lo peor fue el silencio que vino después. Casi nadie en la tribuna entendió de inmediato lo que estaba pasando. Desde lejos, aquello parecía una nube blanca, una especie de ruptura elegante en el cielo frío de Florida. Pero no era una separación normal. Era el final. En los televisores de todo el país, niños y maestros seguían mirando hacia arriba, esperando ver el vehículo regresar. No regresó. Mire esa imagen con atención. Un cielo azulísimo, limpio, casi solemne. Y en medio, dos trazos blancos que se alejaban como si fueran cintas arrancadas a la fuerza. Esa escena quedó grabada en la memoria de una generación entera. Y todavía escondía algo mucho más oscuro. La misión no era una más. A bordo iba Krista M.C. Auliffe, una maestra de Nueva Hampshire que había ganado un lugar en el programa del Maestro en el Espacio. No era una astronauta de carrera. Era una mujer común, una voz cercana, alguien que parecía llevar al país entero sentada en ese asiento. Los demás ya conocían el riesgo de viajar al límite. Ellos eran Francis Covey, Michael Smith, Judith Resnick, Ronald M.C. Nair, Ellison Onizuka y Gregory Jarvis. Nombres que, en aquel momento, sonaban a orgullo. Después sonarían a luto. La gente los vio caminar hacia la nave saludando con la mano. Sonreían. Llevaban el peso de la historia sobre los hombros, pero nadie podía verlo. Detrás del Challenger, en uno de los propulsores laterales, había un problema esperando en silencio. Uno de esos problemas que no gritan. Uno de esos problemas que solo se cobran vidas cuando ya es demasiado tarde. Y había señales. Durante la noche, la temperatura había caído más de lo habitual. El frío se había pegado al suelo y había dejado hielo en partes de la plataforma. Para la mayoría, era solo una mañana fría. Para varios ingenieros, era una alarma encendida. Les preocupaban unas piezas de goma dentro del propulsor. Pequeñas. Ocultas. Cruciales. Aquellas juntas debían sellar las uniones del motor, pero con el frío se volvían rígidas, lentas, menos capaces de cerrar a tiempo. Una falla minúscula. Una falla mortal. Aún así, el lanzamiento siguió adelante. El reloj no se detuvo. Y cuando llegó la hora, llegó de verdad. A las 11:38 de la mañana, los motores principales rugieron. El humo envolvió la base, la torre tembló, y el Challenger empezó a elevarse con una lentitud solemne, casi majestuosa. Luego ganó velocidad. Luego se perdió hacia lo alto, recortado contra un sol limpio, mientras la gente aplaudía y algunas escuelas a lo largo del país celebraban frente al televisor. Solo 73 segundos después, todo cambió. No hubo un aviso claro. No hubo una segunda oportunidad. Solo una explosión seca, una nube inmensa y el vehículo desapareciendo en fragmentos. Allí empezó la verdadera historia del Challenger. No en el lanzamiento. En el instante en que el país creyó estar viendo un triunfo. Ahora piense en esto, a plena luz del día, frente a cámaras en vivo, una nave espacial se convirtió en una lluvia de restos. Y nadie, durante unos segundos terribles, se atrevió a decir en voz alta lo que acababa de ocurrir. En la costa, la confusión fue inmediata. Sobre el cielo quedaron dos estelas blancas que se separaban lentamente, como si el aparato hubiera seguido volando en dos piezas distintas. Algunos padres intentaron calmar a sus hijos. Otros simplemente no hablaron. En muchas aulas, los alumnos aplaudieron por reflejo, creyendo que aquello formaba parte de la misión. ¡Qué terrible error! ¡Qué inocencia tan frágil! En la sala de control de Houston, el aire se volvió pesado. Los monitores se congelaron. Las voces se mezclaron por los auriculares. Hubo una pausa tan profunda que parecía imposible dentro de un centro espacial. Jay Grene, uno de los responsables del vuelo, eligió las palabras con una cautela casi dolorosa.
Algo grave había ocurrido. Eso fue lo primero. Nadie quiso ser el primero en pronunciar la palabra correcta. La palabra era desastre. Y mientras los canales repetían las imágenes una y otra vez, la NASA cortó la transmisión y comenzó a encerrarse en sus propias habitaciones. Afuera, el país seguía mirando. Dentro, ya sabían que habían perdido contacto. Y perder contacto, en un vuelo así, es mucho más que perder una señal. Es perder a 7 personas que estaban muy arriba, demasiado arriba, cuando el vehículo dejó de ser controlable. En el Atlántico, la búsqueda comenzó de inmediato. Helicópteros, lanchas, buques de apoyo. Todo salió a peinar una zona enorme de agua oscura. Los hombres que iban en esas embarcaciones buscaban señales absurdamente pequeñas, un casco flotando, una balsa, una luz, cualquier cosa que sugiriera vida. Imagine esa escena. Un mar gris, viento frío, y hombres mirando hacia abajo como si el océano pudiera devolverles una respuesta. No devolvió una respuesta. Devolvió restos. Primero aparecieron piezas dispersas. Aislamiento quemado. Cableado roto. Fragmentos livianos. Restos ennegrecidos de la superficie exterior. Después, algo peor. Partes demasiado pequeñas para negar la realidad, demasiado pesadas para soportarlas. La tragedia ya no estaba en el cielo. Estaba bajando al fondo del Atlántico. Y aquí empieza la pregunta que nadie quería formular en voz alta: si todo terminó en 73 segundos, ¿qué ocurrió exactamente en esos últimos segundos? La respuesta no se buscó en las cámaras. Se buscó bajo el agua. Los equipos de recuperación descendieron hacia la oscuridad del océano, lejos de las multitudes y lejos del ruido. Allí abajo, en la presión fría y negra del fondo marino, aparecieron los fragmentos que contaban la verdad. No eran solo piezas rotas. Eran testigos mudos. Partes del Challenger dispersas como si una mano gigantesca lo hubiera arrancado en pleno vuelo. Y uno de esos hallazgos cambió la conversación para siempre. Entre los restos apareció acero inoxidable. Material resistente. Frío. Un pedazo que no debía estar allí en ese estado. Esa pieza no parecía hablar de un accidente cualquiera. Parecía señalar una violencia distinta. Algo que había ocurrido con una fuerza brutal, a gran altura, antes de que el transbordador cayera al mar. Deténgase un momento y visualice eso. Agua oscura. Buceadores avanzando lentamente entre sombras. Y, de pronto, un fragmento metálico brillante, aislado, como un hueso arrancado de una bestia enorme. Esa imagen perseguiría a todos los que participaron en la búsqueda. Porque cuanto más se recuperaba, más claro quedaba que no solo buscaban restos. Buscaban el instante exacto en que la tragedia dejó de ser una sospecha y se convirtió en una explicación. En Houston, mientras tanto, la realidad ya era insoportable. El vehículo había explotado a una altura cercana a los 48.000 pies. Muy arriba. Mucho más alto de lo que cualquiera en tierra podía sentir con el cuerpo, pero no con los ojos. Y ese detalle lo cambia todo. No cayeron de una plataforma. Cayeron desde el corazón mismo de una misión que había sido presentada como rutina. ¿Rutina? Esa palabra resulta casi ofensiva ahora. Porque lo que parecía un vuelo más era, en verdad, una apuesta peligrosa disfrazada de normalidad. Había advertencias. Había frío. Había dudas. Y, aún así, el despegue siguió adelante frente a un país entero. Ahora escuche bien esto: el verdadero horror no estaba solo en la explosión. Estaba en que varias personas sabían que algo podía salir mal. Y aún así nadie detuvo la cuenta regresiva. En el próximo tramo, hay que bajar todavía más. No al océano. A la decisión que permitió que el Challenger subiera ese día. Ahí está la herida central. Ahí empezó todo. Con la caída de la tarde, los focos de los barcos peinaron las olas, y el mar pareció calmarse de golpe. Abajo, en una oscuridad helada, los restos del Challenger ya descansaban en el fondo. Pero durante los días siguientes, los técnicos de sonar iban a encontrar algo mucho más grande que chatarra dispersa. Algo que cambiaría el rumbo entero de la investigación. En el Atlántico, frente a Florida, empezó una labor sombría.
Ya no se trataba de buscar supervivientes. Esa esperanza había quedado atrás. Ahora la misión era otra, mucho más dura, reconstruir lo ocurrido pieza por pieza. Piense en una escena así. Cientos de hombres mirando el agua como si pudieran leerla. Barcos, aviones, equipos de inmersión y grúas trabajando al mismo tiempo. Una máquina inmensa puesta al servicio de una sola pregunta. ¿Qué pasó ahí arriba? El mar parecía tranquilo desde la superficie, pero esa calma engañaba. En muchas zonas, el fondo era sorprendentemente poco profundo, y eso complicaba todo. No había un abismo limpio donde el desastre hubiera caído en silencio. Los fragmentos se habían esparcido por el lecho marino como si una mano gigante hubiera barrido una mesa de metal. Allí abajo, cada reflejo podía ser una pieza del transbordador. O algo peor. Cada señal extraña obligaba a detenerse. A mirar otra vez. A bajar otra vez. Primero vino la recogida en la superficie. Los barcos de la Guardia Costera iban reuniendo lo que flotaba: paneles de aislamiento, láminas arrancadas, tubos partidos, restos del compartimento de carga y pedazos del tanque exterior. Cada hallazgo se fotografiaba, se marcaba y se guardaba con cuidado. Todo tenía que conservar su lugar dentro de aquella tragedia. Sobre ellos, los helicópteros daban vueltas y registraban el agua desde arriba, trazando mapas de deriva, como si intentaran seguir el rastro de una herida abierta sobre el océano. Y, sin embargo, eso era solo la parte visible. Lo verdaderamente duro estaba abajo. Los buzos de la marina se lanzaban una y otra vez a un agua turbia y fría. A veces apenas veían unos metros delante de la máscara. Se guiaban por marcas brillantes, por tintes fluorescentes y por la disciplina de quien sabe que una inmersión puede cambiarlo todo. Debajo de ellos no había solo restos. Había un cementerio de metal retorcido. Motores, cables, vigas deformadas, piezas pequeñas como una mano, otras tan pesadas que necesitaban maniobras precisas para salir del fondo. Imagine por un momento ese silencio. El silencio del agua cerrándose sobre un hombre. Luego, la luz de su linterna cortando la negrura. Y, de pronto, una pared de metal destrozado delante de sus ojos. A medida que subían más fragmentos, los barcos los llevaban al Centro Espacial Kennedy. Allí, en un gran hangar, los ingenieros prepararon una estructura enorme para recomponer el Challenger. Colocaron las piezas sobre bastidores de acero que seguían la silueta del orbitador. No era un simple montaje. Era una autopsia a escala humana. Una forma de obligar al desastre a hablar. Una y otra vez, los investigadores iban ajustando piezas, alineando bordes, siguiendo marcas de quemaduras y líneas de fractura. Cada fragmento podía ser una pista. Cada torsión del metal podía señalar el punto exacto donde el vehículo cedió. Y cuando uno mira ese trabajo de cerca, entiende algo inquietante. Los restos no solo cuentan cómo murió el transbordador. También guardan el instante en que todo dejó de tener retorno. Para comienzos de febrero, los equipos ya habían recuperado miles de fragmentos. En total, habían sacado del mar más de 100 toneladas de escombros. Casi la mitad de toda la masa del Challenger. Aún así, faltaba lo más importante. Lo que todos buscaban en silencio. La pieza que podía responder las preguntas más dolorosas. La cabina no aparecía. Ese vacío pesaba más que cualquier bloque de metal. Porque si el compartimento de la tripulación seguía intacto en algún lugar del océano, allí estaría la verdad final. O algo muy cercano a ella. Entonces llegó el 7 de marzo de 1986. Más de 5 semanas después de la catástrofe. Ese día, el sonar de la Marina detectó un objeto grande e irregular en el fondo, a unas 18 millas al este de Cabo Cañaveral. Estaba parcialmente enterrado en la arena. Era demasiado ancho, demasiado masivo, para ser un simple fragmento del tanque exterior o de un propulsor. Y en cuanto apareció esa forma en la pantalla, los hombres supieron que estaban ante algo distinto. Mire esa imagen en su cabeza. Una pantalla verde. Un punto oscuro. Y varios rostros inclinados sobre el incompleto silencio. Los buzos bajaron de inmediato. A medida que descendían, el agua se volvía más fría y más negra. Los focos apenas arrancaban sombras a la profundidad.
Primero vieron contornos confusos. Luego líneas quebradas. Después, la forma completa. Y entonces se quedaron inmóviles. No era un ala. No era una pieza del motor. No era un panel más del fuselaje. Era otra cosa. Durante semanas, en voz baja, algunos en la NASA y en la Marina habían temido precisamente eso, que la cabina siguiera entera en el fondo del mar. Y ahora ese temor dejaba de ser sospecha para convertirse en realidad. Aunque estaba muy dañada, seguía siendo reconocible. Los cristales estaban rotos. Las paredes, vencidas. El armazón, deformado por la violencia del impacto. Pero la estructura seguía allí. Inconfundible. Imposible de confundir con otra cosa. Allí estuvieron sus últimos instantes. Cuando la levantaron de las olas, el ambiente en la cubierta cambió por completo. Nadie celebró. Nadie habló más de la cuenta. Los hombres de la Marina y de la NASA formaron una fila en silencio mientras los restos subían a bordo. Era una escena de respeto, pero también de peso. Como si todos supieran que acababan de tocar el corazón mismo de la tragedia. El barco que transportaba la cabina mantuvo un control estricto. La prensa no se acercó. Sobre la estructura recuperada colocaron una bandera. Luego la llevaron al Centro Espacial Kennedy y la movieron a un hangar vigilado, lejos de miradas ajenas. Allí entraron ingenieros, forenses e investigadores. Todos con una misma misión. Leer lo que el metal todavía podía decir. Y el análisis confirmó lo que ya insinuaban las imágenes del vuelo y los datos de telemetría. La cabina se separó del transbordador casi entera. No se deshizo al instante. Siguió ascendiendo durante un trecho terrible, hasta una gran altura. Después giró. Cayó. Durante casi 3 minutos, descendió en una bajada larga y mortal. Piénselo despacio. 3 minutos. Suficientes para sentir que el tiempo se estira. Suficientes para entender que aquello no fue un instante, sino una caída completa. El choque final contra el océano, a una velocidad brutal, fue imposible de sobrevivir. La fuerza del impacto superaba por completo cualquier límite humano. Y fue dentro de esa cabina, entre restos retorcidos y un silencio espantoso, donde aparecieron detalles de los últimos segundos de la tripulación. Detalles que nadie esperaba encontrar. Detalles que abrieron una nueva y dolorosa fase de la búsqueda. Cuando abrieron la cabina aplastada dentro del hangar vigilado del Centro Espacial Kennedy, la misión dejó de ser técnica. Y se volvió humana. Allí ya no había piezas que recuperar. Había restos de 7 vidas entregadas a la exploración. El aire cambió de inmediato. Las voces bajaron. Los pasos se hicieron lentos. Nadie caminaba igual entre aquel metal torcido. Imagine esa escena. Hierro retorcido. Paneles partidos. Equipos hundidos bajo paredes internas colapsadas. Y, entre todo eso, los buzos encontrando lo que la agencia solo describiría después como los restos de la tripulación. No hubo detalles públicos. Nunca los hubo. Fue un acto de respeto. Pero quienes estuvieron allí hablaron después de fragmentos frágiles, mezclados, dañados por el agua salada y por el tiempo. Eso lo cambió todo. Durante semanas bajo el mar, el cuerpo de la nave y el de sus ocupantes quedaron atrapados en la misma violencia. Y cuando por fin empezó la recuperación, ya no se trataba solo de recoger escombros. Se trataba de separar, con manos temblorosas, lo que quedaba de unas personas. Cada fragmento fue fotografiado, marcado y registrado. Cada objeto personal quedó apartado para examen forense. Todo seguía un protocolo casi militar. Frío. Ordenado. Implacable. Pero en aquella sala no reinaba la frialdad. Reinaba el duelo. Los restos fueron llevados a una instalación privada, muy probablemente en la base Patrick. Allí esperaban patólogos, forenses y especialistas en medicina legal. No hubo cámaras. No hubo prensa. No hubo espectáculo. Solo mesas metálicas, guantes de látex y silencio. Era 1986. La prueba de ADN todavía no era el recurso cotidiano que hoy conocemos.
Así que la identificación dependía de cosas más antiguas, más íntimas, registros dentales, rasgos del esqueleto, pertenencias personales. Pequeñas certezas en medio de una pérdida enorme. Algunos fragmentos pudieron asociarse con nombres concretos. Otros no. Y eso pesó sobre todos. Cada identificación se documentaba con extremo cuidado. Cada aviso a una familia se hacía sin ruido, casi en secreto. Según los informes de la Marina, para el 19 de abril los 7 astronautas ya habían sido identificados oficialmente. Pero esa confirmación abrió una sombra todavía más incómoda. Porque sugería algo terrible, que quizá algunos de ellos siguieron conscientes durante unos instantes después de la ruptura. Piénselo bien. Una caída brutal. Un cuerpo que pierde presión de golpe. Un espacio convertido en trampa de aire y fuego. En esas condiciones, la pérdida de conciencia habría llegado en segundos. Pero la posibilidad de un momento mínimo de lucidez, de una conciencia atrapada en el descenso, golpeó con fuerza a los investigadores. Fue un pensamiento insoportable. Y siguió ahí. El informe biomédico de la NASA aclararía después que no se pudo fijar el instante exacto de la muerte. No se podía. Las fuerzas en la zona del impacto eran letales, sin discusión. Pero la duda persistía en la imaginación de todos los que vieron aquellos restos. Uno no puede mirar semejante destrucción y no preguntarse qué pasó en los últimos segundos. Tras la identificación, las familias recibieron la opción de llevarse a sus seres queridos para entierros privados. Los restos que no podían separarse fueron cremados juntos. Luego llegó una ceremonia discreta, en el Cementerio Nacional de Arlington. Fue el 20 de mayo. No hubo grandilocuencia. Solo una losa blanca sencilla y un silencio pesado, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Y aún así, el misterio verdadero seguía vivo. Porque ya no bastaba con llorar a los muertos. Había que entender cómo una sola falla pudo derribar una nave que el mundo veía casi invulnerable. Aquí es donde la historia cambia de escala. Lo que había empezado como una tragedia de rescate pasó a ser una acusación contra todo el sistema. La respuesta vino con una comisión especial creada por Ronald Reagan. La dirigía William P. Rollers, y por eso quedó en la memoria como la Comisión Rollers. No era una mesa cualquiera. Allí estaban algunas de las mentes más respetadas de la ciencia, la ingeniería y la aviación. Entre ellas, nombres como Neil Armstrong y Sally Ride. Su tarea no era solo encontrar una causa. Era descubrir por qué nadie la detuvo. La pista técnica apareció primero. El problema estaba en el propulsor sólido derecho. En la unión entre dos secciones cilíndricas había dos anillos de goma pensados para sellar el escape de gases, ardientes durante el despegue. Esos anillos debían cerrarse al instante. Debían aplastarse, adaptarse, sobrevivir al fuego. Pero aquella mañana no hacía el calor habitual. Hacía un frío extraño. Mucho más frío que en otros lanzamientos. Y durante la noche, la temperatura había caído tanto que los anillos se endurecieron. No respondieron como debían. Tardaron demasiado. Véalo mentalmente. Un pequeño sello. Nada más. Un detalle casi invisible. Y, sin embargo, en ese detalle descansaban vidas enteras. Los vídeos lo mostraron con claridad después. Apenas unos segundos tras el despegue apareció una delgada nube negra en el propulsor derecho. Era el primer aviso. El sello no estaba cerrando bien. Luego, mientras el cohete ganaba altura, los gases ardientes siguieron quemando la junta. El hueco creció. Se abrió más y más. Hasta que, en el segundo 73, una lengua de fuego atravesó el tanque externo. Dentro había hidrógeno líquido y oxígeno. Una mezcla lista para convertirse en catástrofe. El tanque explotó. Y el transbordador se deshizo en el cielo. No fue un estallido cualquiera. Fue una desintegración. Pero la comisión no se detuvo en la mecánica. Fue más lejos. Y lo que encontró resultó todavía más inquietante. Los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa que fabricaba esos aceleradores, habían advertido a NASA la noche anterior. Sabían que el frío podía volver peligrosos los anillos. Algunos insistieron en retrasar el lanzamiento.
Presentaron datos. Explicaron que esas temperaturas dejaban el margen de seguridad peligrosamente estrecho. Dijeron, en esencia, que no era prudente seguir. Y, aún así, la decisión cambió. Tras discusiones internas y presión por cumplir el calendario, la recomendación inicial quedó enterrada. Se autorizó el despegue. Ahí está una de las piezas más oscuras de toda esta tragedia. No fue un capricho del destino. Hubo aviso. Hubo alarma. Hubo manos levantadas diciendo que no. Entonces, ¿qué pasó con esas advertencias? Fueron apartadas. Y el lanzamiento siguió. La comisión Rollers dejó una crítica dura contra NASA. Señaló comunicación deficiente, decisiones equivocadas y una supervisión de seguridad que no estuvo a la altura. Pero lo más doloroso no era solo la lista de fallos. Era la sensación de que el desastre había nacido mucho antes del fuego. Había nacido en la costumbre. En la presión por no detener el programa. En la idea peligrosa de que el riesgo ya estaba asumido. Piense en esto. No hacía falta una gran avería. Bastó un anillo de goma endurecido por el frío. Bastó una nube de humo negro. Bastó un silencio donde debió haber una orden de cancelación. Y esa es la parte que más pesa. Porque cuando una tragedia así se desata, el público mira el instante de la explosión. Pero el verdadero derrumbe ya había empezado antes, en una sala cerrada, entre técnicos que sabían demasiado y una organización que quería seguir adelante. Ahí estaba la grieta. Ahí empezó todo. Lo que quedó tras la explosión no fue solo metal quemado. Fue una advertencia. NASA tuvo que rehacerlo todo. Rediseñó las uniones de los propulsores, cambió la forma de tomar decisiones, endureció las reglas de seguridad y creó una supervisión independiente más fuerte. La flota espacial quedó en silencio durante más de 2 años. Y ese silencio pesó como un duelo. Porque la verdad ya no podía esconderse detrás de una avería cualquiera. El Challenger no se perdió solo por una pieza defectuosa. También cayó por una cadena de errores humanos y por un sistema que no quiso escuchar. Esa fue la herida más dura. La más vergonzosa. La más peligrosa. Durante años, muchos ingenieros sintieron que sus advertencias chocaban contra una pared. Después del desastre, todo cambió. Empezaron a preguntar más. A desconfiar más. A detener una decisión cuando algo no cuadraba. Las reuniones se volvieron más abiertas. Las listas de control, más largas. Las dudas dejaron de verse como estorbo. Y esa sola transformación salvó futuras vidas. Imagine por un momento una sala de reuniones en silencio. Hombres con carpetas cerradas. Miradas bajas. Nadie quiere repetir el error. Nadie quiere ser el último en hablar. Ese es el verdadero legado del Challenger. No un triunfo. Una lección grabada a fuego. Cuando por fin volvió el vuelo espacial, con el lanzamiento del Discovery en 1988, el regreso no fue alegre. Fue solemne. Antes de la cuenta regresiva, leyeron los nombres de la tripulación perdida. Luego llegó un minuto de silencio. En la sala de control, nadie celebró de inmediato. Primero hubo respeto. Después, apenas, el futuro. Y ese detalle lo cambia todo. Porque cada astronauta que voló después llevó consigo esa memoria. No como una frase bonita. Como una presencia invisible. Como si el Challenger siguiera sentado en cada consola, recordando que el cielo no perdona la soberbia. Pero la historia no terminó en la plataforma de lanzamiento. Quedaba una tarea más triste. Más íntima. Más humana. En un recinto cerrado del Centro Espacial Kennedy, los ingenieros terminaron de reconstruir las secciones recuperadas del Challenger sobre una gran estructura de acero. No era una exhibición. Era un testimonio. Una especie de esqueleto de hierro levantado para aprender del dolor. Para que los futuros ingenieros pudieran ver, con sus propios ojos, qué había ocurrido allí arriba, a toda velocidad, en el frío. Mientras tanto, NASA preparaba en secreto un lugar de custodia a largo plazo para los restos. Un lugar al que casi nadie accedería. Un lugar sin cámaras ni visitantes.
Los fragmentos no serían tratados como trofeos ni como reliquias de exhibición. Serían guardados como una advertencia muda. Como algo que no debía repetirse. Y entonces vino la decisión más delicada de todas, los restos de la tripulación. Las familias fueron avisadas en privado. Lo que pudo identificarse fue devuelto. Lo que no pudo separarse fue reunido con una dignidad terrible y compartida. Finalmente, el 20 de mayo de 1986, las cenizas combinadas de los astronautas fueron enterradas en el Cementerio Nacional de Arlington. La ceremonia fue cerrada. Sin prensa. Sin multitud. Sin discursos para las cámaras. Solo una bandera doblada. Solo el peso del dolor. Solo 7 nombres tallados en piedra. Piénselo despacio. 7 nombres. Nada más. Y, sin embargo, allí estaba toda una nación mirando hacia abajo, incapaz de apartar la vista. Con el paso de los años, la memoria del Challenger se volvió parte del ADN de NASA. Se reforzaron los controles. Se mejoraron los sellos de las uniones. Se añadieron calentadores para reducir el riesgo del frío extremo. Cada cambio llevaba una sombra detrás. Cada mejora recordaba por qué era necesaria. Cuando el Discovery despegó de nuevo, la ceremonia de partida incluyó a la tripulación perdida. Fue un regreso al espacio, sí. Pero también fue una promesa. La de no olvidar. En las escuelas de toda América, la historia de Krista McAuliffe siguió viva. Sus lecciones, pensadas para ser enseñadas desde el espacio, circularon por aulas de todo el país. La misión del maestro en el espacio nunca volvió, pero su espíritu siguió respirando en programas educativos nacidos a su sombra. Ella nunca llegó a dar aquella clase desde arriba. Pero su nombre siguió enseñando abajo. En el Centro Espacial Kennedy, el Memorial del Espejo Espacial fue actualizado para incluir a la tripulación del Challenger. Allí, sus nombres reciben la luz del sol año tras año, como si el amanecer insistiera en tocarlos. Y cada 28 de enero, los empleados de NASA se reúnen en silencio para leerlos en voz alta. Algunos de los buzos y técnicos que ayudaron a recuperar los restos han vuelto a esos actos. Aún cargan con lo que vieron bajo el Atlántico. Aún recuerdan el peso de aquel silencio bajo el agua. Porque hay imágenes que no se van nunca. Se quedan pegadas al cuerpo. Los restos del Challenger siguen guardados bajo custodia. No como trofeos de una tragedia. Como pruebas mudas de un día que rompió la inocencia de una era. Y mientras sigan allí, detrás de esas puertas cerradas, el 28 de enero de 1986 seguirá vivo en la memoria de todos los que conocen su nombre. 7 nombres sobre piedra. Y detrás de ellos, el eco frío del Atlántico.